Bueno, lo que les quería decir es que tienen que seguir orando porque somos humanos. Como dice el apóstol Pablo, no nos ha llegado otra cosa, tentación o cualquier otra cosa que no sea de origen humano. Y entonces siempre vamos a estar expuestos a que podamos tener algún quebranto de salud. Pero yo sigo diciendo que tenemos que orar para los que estamos en eminencia, para que el Señor nos cuide, nos proteja. Y sobre todo, como dice el pastor, que nos dé salud espiritual para seguir trayendo palabras de verdad, palabras ajustadas a las Escrituras. El mes pasado estuve hablándole a ustedes, estuve predicando sobre si tú, seguidor de Cristo, creías y puedes creer que Cristo fue llevado a la cruz, que fue muerto, que fue crucificado, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. El origen de la alabanza en esta mañana de hoy precisamente es eso. Vamos a enfocar 3 factores que para el hombre son imposibles, pero para Dios no. Y lo vamos a hacer enfocándolo hacia las enseñanzas y los milagros que hizo el Señor. Por eso la alabanza, Rafael, si tú quieres la puedes subir un poquito más. Porque al Dios que le creemos, y como siempre he dicho en las palabras que me toca predicar, todo es un asunto de si tú puedes creer. Seguidor de Cristo, si tú puedes creer. Porque todo esto es por fe. Y por fe en Cristo Jesús. Entonces, sin lugar a duda, desde que Cristo vino, que se hizo hombre, se encarnó, el verbo hecho carne, la fecha más importante que tiene la historia es el 24 de diciembre según nuestra tradición. La era moderna fue dividida, dicen los científicos, pero nosotros los espirituales decimos que está dividida en antes y después de Cristo. Y es porque precisamente al final de este mes, el 24, 25, celebramos la Pascua, producto del nacimiento del Hijo de Dios cuando se encarna y se hace hombre. Porque es el día en que vino, como le estoy diciendo, el verbo y se hizo carne. Y desde ese instante, la humanidad, los que hemos creído, no ha recibido un regalo mejor de Navidad que este regalo de dádiva eterna, de vida eterna que el Padre nos dio por medio de la entrega de su Hijo para nuestro rescate y salvación. Amén. Jesús es la gran dádiva de misericordia y de gracia que nos dio el Padre. Es nuestro soporte, nuestra ancla, que nos permite como este año sortear las situaciones difíciles y estar cada día más dándole gracias al Señor, porque este es un mes de acción de gracias, venimos a eso, lo haremos ahorita, darle gracias al Señor, porque Él es nuestro soporte, Él es nuestra ancla y nuestra dirección espiritual. Todo descansa en Él, por Él y en Él, como dice la palabra, que en Él, por Él y en Él fueron hechas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, debajo de la tierra, para que en el nombre poderoso de Jesús se doble toda la rodilla y confiese con su boca que Cristo es el Señor Rey, para la gloria de nuestro Dios Padre. ¿Cuánto lo podemos creer en esta hermosa mañana de hoy? Amén. Quiero que busquemos juntos en su Biblia, junto conmigo, en el Evangelio de el amado Juan, el discípulo amado de Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo de 1 al 11. Un texto muy conocido, que hasta se lo recordé ahorita, que es acerca de lo que conocemos como la boda de Canaán. Amén. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Dice la palabra: al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Versículo 5. Su madre dijo a los que le servían, o sea, una autoridad con potestad: haced todo lo que os él dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua.
y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando yo hayan bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este es el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestando su gloria. Y aquí está la parte clave en esta mañana de hoy de esta palabra. Como digo siempre, y sus discípulos creyeron en él. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que hemos podido hacer durante este año, por tu infinita misericordia, por tu guianza, por lo que nos da, nos sostiene desde el punto de vista económico, nos permite en salud proveer para nuestra familia, como establece la palabra en Timoteo y en Tito, de que si no damos y no proveemos para nuestra familia somos peor que un impío. Te damos gracias por todo lo que hemos podido hacer, un año un poco difícil, muchas situaciones económicas, a veces de salud. Para todos siempre ha habido algo, quizá otros hayan salido ilesos del año, pero otros han tenido mayores problemas, pero por todo y en todo te damos gracias, Señor, porque tu misericordia ha estado ahí, tú no nos dejas solos, dice tu palabra, que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Y este es el mes de que tú sentado ahí, seguidor de Cristo, en tu silla, hagas un recuento de lo que el Señor ha hecho en tu vida espiritual, en tu vida con tu esposa, con tus hijos, en tu vida en sentido general, para que tú en intimidad, así como el que ayuna, que no tiene por qué darse mucho lustre para que la gente lo vea, tú en intimidad y puedes decirle al Señor, gracias por las cosas buenas y malas que no hayan podido pasar durante todo este año. La honra y la gloria es para ti, te damos gracias, Señor, síguenos guiando. Contamos con tu unción y con tu presencia durante este tiempo de refrigerio. También el año que viene, Señor, porque las fuerzas tienen que ser renovadas. Tú le renovaste la fuerza a Abraham y le diste un hijo, a Sara igual. A Moisés siempre se negó y también lo restableciste. Incluso a los jóvenes como a Josué le dijiste, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás por heredad esta tierra que yo le he jurado a tu padre que le daría. Así es que tienes que esforzarte y ser fuerte, porque yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. Y esa es la gran promesa. Por eso la alabanza, la promesa, los milagros, los prodigios. Él está obrando hoy, mañana y siempre por cada seguidor de Cristo. Lo está haciendo desde antes de la fundación del mundo, cuando nos escogió, y aparte de eso, desde que está entronado en el Padre hace más de 2000 años a su diestra, Señor, intercediendo por cada uno de nosotros aquí. Todo esto por fe y si tú lo puedes creer. Te damos gracias, Señor, por el día de hoy. Mira que esta palabra nos sirva de refrescar muchas cosas, de ministración, de consuelo, de entender, Señor, de que es para nuestro crecimiento que tú la das y por eso la predicamos. Bendito es tu nombre, Señor. Un nombre muy poderoso en el cual creemos y sabemos que es así. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Seguidores de Cristo, una de las cosas, cuando usted ve Génesis hasta Apocalipsis y ve todo lo que es la Escritura, que nos llama más poderosamente la atención de la vida de Jesús, es la gran diversidad, no solamente de sus milagros, sino de sus enseñanzas también. No solamente, como le digo, las dos cosas se mezclan, la enseñanza y también los milagros. Y le voy a decir que Jesús no solamente sanó ciegos, paralíticos, a leprosos, a la mujer del flujo de sangre, al del estanque de Betesda, al del estanque de Siloé, al leproso, a endemoniado, resucitó muerto, sino que también nos dejó todo tipo y modelo de enseñanza. El Señor nos deja todo esto para que por medio de la fe en Él, todas estas enseñanzas, nosotros podamos tener un crecimiento
y podamos tener un saber de lo que fue Él y lo que es y lo que será en nuestras vidas. Él nos enseñó, nos dejó el modelo de cómo orar. Ahí está el Padre Nuestro. Nos dejó el modelo de cómo orar. También nos enseñó el modelo de cómo ofrendar y de diezmar. No solamente que tú de la menta, el comino y el eneldo, sino que también no puedes olvidar ofrendar para la obra de tu Señor. También en Mateo vemos, en esos primeros 5, 6, 7 capítulos de Mateo, observamos cómo el Señor nos enseñó el ayuno. O sea, no tienes tú que ponerte muchas cosas, hacer mucho bulto si tú vas a ayunar. También el Señor nos enseñó a cómo perdonar. Como le dijo a Pedro, Pedro ya estaba loco por bajarle la pesada a un hermano que lo tenía loco, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y le dijo, 7 veces, no te digo que aún 7 veces, no, hasta 70 veces 7, con el asunto del perdón. También nos enseña de cómo amar, y al primero que debemos de amar es a nuestro Padre del cielo, al Señor Jesucristo. Dice el mandamiento más poderoso, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo tu ser, con todo lo que tú tengas. Igual amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que cuando uno se pone a observar en la Biblia todas estas cosas, el Señor nos da toda esta enseñanza y todos estos milagros para que nosotros llevemos una vida santa, caminemos junto con Él para cumplir los requisitos que tenemos que tener nosotros como creyentes. Amén. Por una razón, porque todo lo que hacemos aquí es buscando la forma de agradar a Dios. Por eso dice el autor de Hebreos, en Hebreos 11, capítulo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Amén. Pero así como hay una gran variedad en la enseñanza de Jesús, también hay una diversidad de cómo Él actuaba, cómo Él accionaba. Y sobre todo, la multiforme manera que Él tenía de ejecutar su poder por medio de los milagros. Para sanar a la persona que tenía un problema físico. Ya sea mental, físico, emocional, si había en aquella época los endemoniados, los cuales él pudo libertar de todas esas dolencias, no solamente los endemoniados, sino todo el que tenía un problema. Él demostró por medio de los milagros que están establecidos aquí en las Sagradas Escrituras, de que él tenía el poder para poderlo hacer. Y si tú lo crees hoy, él también lo puede hacer hoy. Él es ayer, hoy y por siempre. Amén. Y le voy a decir algo. Todas estas enseñanzas, el accionar de ayer, nos enseña hoy que todos estos milagros, promesas, prodigios, están a la disposición del seguidor de Cristo por medio del poder, siempre y cuando tú lo puedas creer. Y también Él te va a ayudar si tú entiendes que tienes que tomar toda tu carga y la lleva, como dice Filipenses 4, 6, 7, y lo pone en sus pies. Te va a ayudar a enfrentar todas las vicisitudes y todos los problemas que tú tengas en tu vida. Y le diré, hermano, en que hay momentos donde no tenemos que ser sanados de una enfermedad, pero sí de situaciones que tienen que ser cambiadas en nuestras vidas. Ya sea un conflicto o en el matrimonio, o con un hijo medio rebelde, que a veces la juventud no quiere entender a los padres, o en el trabajo, o en la iglesia, algún problema de un ministerio con otro, de un hermano con otro, de una jerarquía o una persona que quiera usurpar el derecho del otro, que trae conflicto y problema. Son cosas que tenemos que cambiar. Siempre habrá algo en nuestra vida que necesariamente tenemos que cambiar. Y así vemos a Jesús en este texto de del Evangelio de Juan, cambiando una situación problemática, precisamente producto de una mala organización, que es lo que tenemos que evitar para nuestra actividad del domingo. Tuvo él que cambiar una situación de necesidad que tenían
que ser cambiada a petición de su madre, porque la madre se lo pide de los amigos que tenían la boda, donde el Señor tuvo que obrar a favor de esos hermanos que estaban en la boda de Canaán de Galilea. Ahora bien, Él convierte las 6, 7 tinajas en agua, la convierte en vino. Pero yo quiero que tú estés claro, seguidor de Cristo, que el hecho de que Él haya hecho eso no quiere decir que Él te va a cambiar el botellón de agua cristal o de Planeta Azul de tu casa y te la va a convertir en vino. Es un asunto de que tú tienes que entender de que hubieron cosas que pasaron en aquella época y que sí hoy, aunque sean diferentes, Él la puede hacer, pero por medio de la fe. Pero sí las Escrituras nos dan a entender que el Señor puede transformar muchas situaciones que se presentan de forma negativa a situaciones positivas como esta. Una mala organización de esta boda trajo de que invitaron a más personas de la cuenta, se le acabó el vino, quizás así de la misma forma pudo haber problemas con los alimentos, con la comida, y entonces en esta situación que era negativa, por petición de la madre del Señor, Él la cambia, la transforma de un asunto negativo a una situación positiva. Amén. Esto así porque la situación de la boda de Canaán en ese momento era muy difícil de manejarla, porque quizás a lo mejor no tenían dinero o quizás cerca no había el vino y el Señor tuvo que resolver cosas que para el hombre era imposible, pero para Él no. Mas sin embargo, el Señor pudo por medio de su poder ayudar a transformar el agua en vino. ¿Y qué vino? El mejor vino, porque el Señor hace las cosas poderosas y sobre todo la hace en el principio, la va haciendo en el camino y también en el final, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6. El que comenzó nosotros la buena obra a perfeccionar hasta el día de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Todo es un proceso. ¿Cuántos de nosotros por fe podemos creer esto? De que el Señor puede cambiar cosas negativas por cosas positivas, como lo hizo en la boda de Canaán de Galilea. Amén. Puede ser que tu situación en esta mañana de hoy sea que tú no tienes problemas de salud, pero puede ser que también tengas alguna necesidad de provisión, de comida, de dinero, que no tengas con qué comprar las cosas necesarias que tú necesitas en tu casa. Pero le dije ahorita que así como el Señor hizo milagros de sanidad a ciego, cojo, paralítico, a endemoniados, resucitó muerto, también así, en su diversidad de operaciones, Él trajo provisión a sus seguidores hambrientos y lo hace igual. Nosotros tenemos un ministerio aquí y quizás no es porque tengamos una hambre así, quizás porque ahí no había que comer, pero aquí hay un ministerio de mano vacía que ayuda al hermano de la iglesia cuando tiene una necesidad. Lo hizo no solamente una vez, lo hizo varias veces. Había necesidad de alimento, Él le proveyó pan, le proveyó peces a sus discípulos y a toda una multitud que le siguió. Eso lo vamos a ver en Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21. Dice la palabra que oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión. Y eso lo vamos a ver al final del mensaje. Compasión de ellos. ¿Y sanó a quién? A los que en ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no, de ninguna manera. No tiene necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron: Señor, pero tenemos apenas aquí 5 panes y 2 peces. Y él le dijo: tráemelo acá. Entonces mandó a la gente que se recostase sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, lo bendijo, partió y dio panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos, se saciaron, recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas, dice la Escritura, llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Es decir, que este es un milagro que la Biblia describe poderosamente, que eran 5,000, pero aquí acabamos de ver en el texto de que eran mucho más. Observemos aquí, hermano. Así también vemos al Señor sanar todo tipo de dolencia, sanar enfermedades, transformando situaciones humanamente imposibles que cambiaron
por medio de esa persona, pero también vemos en las Escrituras al Señor libertar a personas que no estaban enfermas físicamente, tenían problemas de índole material, no eran problemas de índole material ni de alimento, ni otros de otro origen, pero situaciones con problemas de todo tipo. Y en lo espiritual, y en muchas ocasiones, Él tenía que liberar a los oprimidos del diablo, la gente que eran poseída por los demonios, gente con graves problemas con su salud mental y espiritual, con demonios, fueron liberados de manera espectacular, de manera extraordinaria por el Señor. Y eso lo vemos en Marcos capítulo 5, versículo 1 al 7, con quizás y sin quizás el más poderoso endemoniado que recoge las Escrituras. Es decir, la persona, bueno, era tan poderoso que el mismo texto, aunque no voy a llegar hasta ahí, dice que era una legión. Y si es una legión quiere decir que eran muchos. Dice el versículo 1, vinieron al otro lado del mar, en la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie podía dominar a este endemoniado. Siempre de día y de noche andaba dándose voz en los montes, en los sepulcros, y hiriéndose a sí mismo con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormenten más. Y lo más lejos que tenía este señor era que cuando él se postra en los pies, él iba a ser precisamente sanado. A ese a quien él le dice que por qué tú estás conjurado contra mí. Observen aquí, hermano. Así como este caso del Gadareno, hubo también otros casos, pero este fue el caso más poderoso y extraordinario que registra la Biblia, ya que el hombre endemoniado era un enajenado mental tan poderoso que nadie lo podía detener ni con cadena ni grillo, a tal punto que él destruía todo eran cadenas de hierro y grillo, todo lo rompía, lo hacía a pedazos. Y este hombre vivía maltratándose a sí mismo, andando por los cementerios, destruyéndose a sí mismo, porque, en fin, era un hombre que estaba poseído de una manera espectacular, no por un demonio, sino por una legión de demonios, como establece las Escrituras. Amén. Aún así, nuestro Señor Jesucristo lo liberta de esas cadenas de opresión demoníacas, del demonio, lo salva, lo devuelve a una vida formal, normal, a tal punto que Jesús tuvo que decirle: ve a donde la gente tuya, a donde tu familia, cuéntale cuán grandes cosas el Señor había hecho contigo y en tu vida. Ve, cuéntale a ellos. En pocas palabras le dijo que Jesús, curaba todo tipo de dolencias físicas y espirituales. Y lo que quiero precisamente que tú veas en esta mañana de hoy, seguidor de Cristo, es esto que te voy a decir ahora. Te quiero asegurar, por medio de esto que estoy predicando hoy, de que el Señor tiene el poder, el control, para en cualquier situación en la que tú te encuentres, sea física, económica o emocional. No importa el caso, tenemos a un Señor y Dios que es capaz de, con su deidad y su poder, ayudarnos, así como lo hizo ayer. Él puede hacerlo hoy de nuevo, si tú tienes un problema, siempre y cuando tú lo puedas creer. Amén. El mensaje empieza ahora a crecer. Ahora vamos a profundizar más en esta palabra de hoy. Y quiero que veamos la esencia de este mensaje. Es por el hecho de que le voy a demostrar con las Escrituras de que hoy vamos a ver tres factores que para muchas personas son y es un gran obstáculo. Pero, como dice la palabra en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Aunque no todas las cosas son posibles para el hombre, pero para Dios no hay nada imposible. Todas las cosas son posibles. Amén.
Para Dios no hay nada imposible, para el hombre sí. Entonces, yo quiero ahora que empecemos a ver en las Escrituras el primer factor que el Señor con su poder lo venció, lo vence y lo vencerá. Y ese primer factor es el tiempo. Miren, para muchas personas, y sobre todo aquellas que padecen de una enfermedad o una situación probablemente que tenga años, y eso no solamente fue en la época de Cristo, eso pasa hoy también, sin resolverse su problema de salud, piensan que su situación es más que un problema que por el tiempo que tiene ese problema, ya la gente piensa que no hay ninguna solución para esa enfermedad o para la causa de su situación. Pero, y siempre hay un pero, para el Señor Jesucristo el tiempo y la gravedad de tus problemas y de tus necesidades no significa ningún obstáculo para que el Señor pueda resolvértelo. Amén. Siempre que tú lo puedas creer, seguidor de Cristo. Y le digo que el factor tiempo para Cristo no cuenta nada, ni tampoco existe. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Las Escrituras, la palabra dice que habían personas que tenían muchos años, pero tantos años, padeciendo de problemas de salud. Basta recordar con un botón este caso. Pero rápidamente le voy a decir, porque no voy a entrar en esa parte, que empecemos de menor a mayor y veamos y recordemos la mujer que sufrió 12 años de flujo de sangre, y cuando el Señor iba caminando en la multitud, ella se la acercó por detrás, tocó su vestido y ahí mismo el flujo de sangre paró. Y él dijo, alguien me ha tocado porque he sabido que de mí salió poder. Entonces, ¿entienden? Entonces ahí hay un poder, en Cristo Jesús hay un poder. Sale el poder y cura a esa mujer. Pero el tema que quiero ahora que vean, que todavía es más espectacular que ese, es este, de Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 1 al 5. Cuando lo tengan me dicen amén. Porque quiero que me sigan para que comprendan bien esta hermosa palabra de esta mañana de hoy. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía allí una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Eso creían ellos y pensaban ellos. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5. Había allí un hombre que hacía ¿qué? ¿Qué dice el texto? Allá había un hombre que tenía ¿cuánto? 38 años, que estaba enfermo. Poderoso texto este que el Señor destruyó con su poder en ese momento. Miren, aquí cuando dice, versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Vemos que para la gente de esa época, y sobre todo Lucas y Juan, y todo el que escribió un evangelio, el tiempo que pasaba no pasaba desapercibido. Y mucho menos para el discípulo amado Jesús, Juan, quien en su evangelio le da el énfasis claramente, como lo vemos aquí, de lo terrible que es llevar un problema de salud por 38 años. Señores, 38 años es una vida, más que una vida, y más en aquel tiempo. Había gente que moría antes de los 30 años. Amén. Este hombre del estanque de Betesda tenía 38 años sufriendo de una parálisis. Era paralítico, llevaba 38 años tratando por una oportunidad de sanar su problema. Y de seguro es de que si Jesús no estaba ahí ni llega, nunca iba a sucederle nada, porque él era inválido. Suponiendo, porque también puede ser una fábula, aunque tengo que creerlo porque lo dice la palabra, pero puede ser una fábula de que el agua se movía y que iba un ángel, porque la gente cree en todo menos en Cristo. Ya que el estanque de Betesda, según la tradición, nadie nunca se sanaría de nada hasta que llega el Señor. Y ahí mismo vemos a mucha gente hoy, igual que en ese momento, ir a lugares
a personas, muchos que van a brujas y muchas cosas, buscando sanación y situaciones, a gente ocultista, acudir a lugares, a personas en busca de sanación, de algún tipo de liberación mental o espiritual. Solo Cristo es lo que te estoy enseñando en esta mañana de hoy, seguidor de Cristo. Tiene el poder para ayudarte a curar tus enfermedades, tus problemas físicos, tus problemas mentales, tus problemas personales. Aquí el tema era que el primero que entrara cuando se movía el agua en el estanque, por la presencia del ángel, sería que saldría sanado de ese problema de salud. Y la pregunta aquí es, lo creo porque lo dice la palabra, pues yo pudiera entender también que fue algo porque por lo que voy a decir ahora. Y el pastor ahí que me corrija si digo algo que no es bíblicamente actual. La pregunta aquí es, si era tan efectiva el agua del estanque de Betesda, ¿por qué no se curaban los que entraban de segundo, de tercero y de cuarto? Solamente el primero, para que el paralítico pasara tanto trabajo. ¿Por qué ese privilegio de ser solamente el primero? Entonces quizás la respuesta para el pobre hombre este sería, bueno, llegaste tarde a la repartición de la bendición. Y yo digo que mentira del diablo. Era quizás fábula, yo lo creo porque lo dice la Biblia, y tengo que entender que el agua se movía, había un ángel. Pero yo creo más en que todo sucedió porque Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, que tenía el poder para poner a ese paralítico, decirle, párate, deja tu lecho y anda. Amén. Y le diré que nunca pasaba prácticamente nada. Este hombre llevaba 38 años padeciendo y sufriendo como paralítico, arrastrado por el suelo, sin poder levantarse y sin poder caminar. Alábalo si tú puedes. Jesús en un cuestión de instante le dice, coge tu lecho, párate y anda, y levanta y vete. 38 años esperando que la gloria de Dios fuera manifestada en su vida. Finalmente lo que vemos aquí es que el Señor lo hace rápido, lo hace en un instante, le quita la enfermedad, le quita la dolencia a este hombre después de 38 años. Si tú quieres, alábalo ahí. Di un fuerte amén. Ese es el poder del Señor, que no hay ningún factor como el tiempo en tu vida y en la mía que Él no sea capaz de resolver mediante la necesidad de los problemas que tú puedas tener. Amén. No es ni son ni un problema para el Señor el problema del tiempo con los problemas que tú tienes. Amén. Con su poder eterno, Él te va a ayudar a resolver. Ahora todo es si tú lo puedes creer. Amén. Vamos a continuar. Sí, porque muchas veces leemos la Biblia, encontramos muchas cosas, emocionalmente, espiritualmente decimos sí, pero cuando llegan los momentos difíciles y apretados, entonces la gente, ahí es como dicen en el béisbol, se separan los muchachos de los hombres. Vamos a continuar. Otro caso muy difícil, y yo diría que hasta cierto punto de vista también peor que el del mismo paralítico, porque por lo menos el paralítico, aunque andaba arrastrado, podía disfrutar del sol, de la estrella, de la luna, de sus hijos, de su familia, aunque estaba en una situación, pero este fue peor. Este caso de Juan capítulo 9, versículo 1 al 7, todavía fue peor. Juan capítulo 9, 1 al 7, todavía fue mucho peor. Para mí fue peor. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego, ¿de qué? De nacimiento. Un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o su padre? En estos días estaba viendo eso, una serie nueva que están dando, en unos americanos interesantísima, que se llaman Los Escogidos. No sé si ustedes lo han visto. Pero está excelente, una cosa, y es como traído como a la actualidad, como al presente. Entonces, le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que este pecó, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean ¿qué? Manifiesta. Me es necesario hacer la obra del que me envió. Entre tanto el día dure, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Es decir, que el Señor se adelantaba a las cosas y no tenía que esperar que otro lo hiciera. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos
a mi entender, que era una situación peor que la del mismo paralítico, el problema de salud que ya tenía este hombre. El paralítico tuvo 38 años, pero este desde su nacimiento ya era ciego. El estanque del Siloé, el hombre del estanque del Siloé, el otro era el estanque de Betesda. Estaba peor, ya que desde el vientre de su madre había sido ciego. No había nacido y ya era ciego. No como cualquier persona, como yo, que puedo ir perdiendo la vista, Dios no lo quiera. Como cualquier persona que ve y pierde la vista, como el caso, por ejemplo, en el Antiguo Testamento de Isaac, que dice la palabra que Isaac vio desde lejos a su futura esposa en el vientre de su madre, y se enamoró de ella. Pero cuando llega a la adultez, cuando era viejo ya, mayor de edad, no podía ver. Y por esa razón, Jacob, muy vivo, el hombre de Dios, entró a su casa, lo engaña, le hace un cuento, se hace dueño de la primogenitura al hacerse pasar por el hijo mayor Isaac, Saúl, porque Isaac no veía, ya estaba ciego. Una historia bíblica que ustedes se la saben, se la estoy comentando nada más, trayendo la colación porque tiene que ver con esto. Este hombre era un ciego que no había visto nunca el rostro de sus padres, nunca había visto la tierra, nada, la estrella del sol, nada, ciego de nacimiento. Y llega el Señor, toma un poco de lodo, lo pone saliva, con su poder poderoso, se lo unta y le dice: vete al estanque de Siloé y lávate. Y ahí mismo la gloria y el poder de Cristo es manifestado en este hombre ciego. Le devolvió la vista. Si tú lo puedes creer, alábalo y di un amén. Amén. Lucas capítulo 13, verso 10 al 13. Lucas 13, verso 10 al 13. Otro ejemplo, una de 12 años, la mujer del flujo de sangre. El ciego de nacimiento que no había tiempo, tú no lo podías contar. El hombre paralítico de 38 años arrastrándose. Y ahora aquí vemos una mujer encorvada, jorobada, como decimos nosotros, con 18 años de que estaba doblada y no podía ser enderezada. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había yo una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llama y le dijo: mujer, ¡ay, qué poder! Eres libre de tu enfermedad. Puso la mano sobre ella y ella se enderezó. ¿Y luego qué? Y le voy a demostrar en esta mañana de hoy que las enfermedades son para la gloria de Dios. Ella lo glorificó. Y lo vamos a ver ahorita más profundamente al final del mensaje. Ella lo glorifica. Y usted me puede decir: sí, hermano, sí. Porque para darle gloria a Dios, no importa la situación que sea, ella lo glorifica. Producto del milagro que el Señor ha hecho con ella. Miren, pienso que tanto Juan, el discípulo amado de Jesús, como Lucas, médico, un tipo dado a saber expresar lo que él veía, ambos como evangelistas fueron muy agudos y precisos. Porque como vimos aquí, anotaban los años en los que las personas padecían su quebranto y su sufrimiento. Y era, ¿para qué? Era por una sola razón. Para que quedase bien claro que aquellas dolencias no eran pasajeras. Eran personas que estaban sufriendo mucho. Se lo voy a hacer de allá para acá. Una de 12 años con el flujo de sangre. La mujer encorvada que acabamos de ver ahora con 18. El hombre del estanque de Betesda, 38 años. Y el ciego que no se sabía la edad que tenía. Amén. No tienen, tenían muchos años quejándose esa persona. Y en este caso eran 18 años de sufrimiento que llevaba esta mujer. Y Lucas, que es médico, lo narra esta historia muy pragmática de esta mujer encorvada. Lo hace de una manera precisa. Jesús solo llega, la saca de la sinagoga, pone la mano sobre ella y ahí mismo está consumado el milagro de sanación para esta mujer encorvada por 18 años. La mujer quedó libre de su enfermedad y así termina esta pequeña historia. Miren, hermano, ni la mujer del flujo de sangre, ni el paralítico del estanque de Betesda, ni el ciego del estanque de Siloé, ni la mujer encorvada de la sinagoga fueron impedidas de que el Señor
la sanara, ya que el factor tiempo no fue ningún obstáculo para que Cristo Jesús, con su poder y su gloria, fuera exaltado por haberlo sanado. Ni el tiempo, ni la distancia, ni la muerte existen para el Señor. Ahora te voy a seguir profundizando más el mensaje. Ni las medicinas ni los médicos pueden ser más efectivos que el Señor. Vamos a ver ahora dos ejemplos del factor distancia para que el Señor obrara con sus milagros de sanación a personas que no estaban físicamente presentes, no estaban con el Señor, sino que estaban en lejanía, estaban en distancia. Vámonos a Mateo capítulo 8, versos 5 al 10. Se saben esa historia, pero tengo que traérsela. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico. Otro paralítico más, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no. Yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Oh, eso se llama fe. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldado. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. A mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, tenía que quedarse maravillado. El Señor dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Juan 4, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 46 al 53. El hijo del oficial del rey, sanado. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido en agua el vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Esto se da después que viene la mujer y lo toca por ahí. Eso es en el caso de la hija de Jairo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese a sanar a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales, prodigios, no creeréis, o no creerías. El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Es decir, él no se llevó que el Señor le dijo eso, no. Él siguió insistiendo: ve, sáname a mi hijo. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, decía, y le dieron la nueva diciendo: tu hijo vive. Entonces él se preguntó a qué hora había comenzado este niño a mejorar, a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 6 lo dejó la fiebre. El padre entonces entendió que en aquella hora era en la que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y aquí vuelve otra vez la misma parte poderosa que le estoy diciendo de que comencé la palabra. Tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Si tú lo puedes creer, seguidor de Cristo. Como acabamos de ver en estos dos textos por separado, en ambos casos, tanto con el centurión como el oficial del rey, con el siervo y el hijo respectivamente, queda demostrado que no hay distancia ni kilómetros, no hay distancia ni tiempo, que ni eran ni son obstáculo para que el Señor bendijera con su poder, por medio de los milagros, ayudar a esta persona que en él depositaron su fe y su confianza. Si tú eres seguidor de Cristo, puedes creer. Amén. En que el Señor lo puede hacer en ti también hoy. En el caso del centurión, solamente di la palabra y mi siervo quedará sano, le dijo al Señor. Y el Señor le dice y exclama que ni aún en Israel, en su tierra, había él hallado tanta fe. Con el hijo del oficial del rey, dice la palabra en el versículo 53, que el padre entonces entendió que en aquella hora en la que Jesús le dijo: tu hijo vive, termina diciendo el versículo 53, la clave esencial de todo aquel que cree en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, como el unigénito Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso que vino con poder eterno y misericordia
para resolverte tu problema, para interceder contigo y está a la diestra del Padre haciendo eso hace más de 2000 años. Si tú lo puedes creer, bendito y alabado sea Cristo Jesús en esta mañana de hoy. Tremendo, tremendo esto aquí. Bien, seguidores de Cristo. Finalmente, el tercer y último factor que no puede impedir, y estamos en tiempo, que el Señor nos bendiga y actúe a nuestro favor por medio de su deidad y su eterno poder con nosotros, sus hijos, que hemos confesado con nuestra boca que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, es el factor muerte. Amén, hermano. Dos ejemplos. Voy a terminar con dos últimos ejemplos. Entro a la última parte de este mensaje que he titulado Los milagros y las enseñanzas de Jesús. Hermanos, como hemos podido ver, el Señor nos enseña de que su obra por medio de su poder para los que hemos creído no tiene ni habrá obstáculos ni factores ninguno como el tiempo, la distancia y la muerte para que Él nos pueda dar sanación y vida eterna por medio de su infinito poder, si en Él confiamos y en Él creemos. Tercer y último factor, la muerte. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, a la verdad que se llevó el premio hoy del mejor actor, el Evangelio de Juan, porque hay como 6 o 7 textos de Juan. Juan 11. Cuando lo tengan me dicen amén. Yo había puesto el versículo 1, pero lo voy a leer hasta el 6. Aunque después me voy a referir a todo, hasta llegar hasta el versículo 44. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. Y entre paréntesis el versículo 2 dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le jugó los pies con su cabello. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí al que tú amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad, y aquí está la parte poderosa en esta mañana de hoy. Cuando esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea, ¿qué? Glorificado por ella. Y dice el versículo 5, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar que estaba, como algo paradójico. En vez de soltarlo todo y se huyeron, el Señor decide y se queda, porque es el poder de Él. Se queda 2 días más. Después vamos a ver por qué. Antes de entrar en esto, yo quiero leerle esto, porque esto es algo importante. Algo importante, como el apóstol Pablo nos dice por medio de la fe, y lo hace a través de la carta que le escribe a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses, lo que le voy a decir ahora, y es que debido a la persecución y a la situación difícil que vivía la iglesia en aquel tiempo, Pablo le dice, con relación a esto, al asunto de la muerte, que nosotros, los seguidores de Cristo, no somos como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que el Señor murió y resucitó, así también traerá el Señor a los que durmieron con Él. Amén. Entonces dice que después resucitaremos y recibiremos al Señor en las nubes para estar con Él por toda una eternidad. ¿Cuánto hoy podemos creer en esto? Porque es un asunto de fe. Y le voy a recordar que en aquellos tiempos se creía que la muerte era el final de todo. Sobre todo a partir de las 72 horas, los 3 días de un tiempo específico. Los judíos en su mente creían que el espíritu en ese tiempo abandonaba el cuerpo a los 3 días y ya nunca más volvería a estar hasta el día postrero, día de la resurrección. Pero aquí hay como Mastercard aplicaba una condición. Si esa persona era salvo, volvería a la vida y entraría en su cuerpo. Más sin embargo, este texto que le acabo de leer de Juan capítulo 11, en la ciudad pequeña de Betania, nos dice de que no solamente acerca de la muerte y la resurrección de Lázaro, que había un hombre ahí que era amigo de Lázaro y era hermano de Marta y María.
Hay algo muy especial en la muerte y en la resurrección de Lázaro. Con relación a las otras resurrecciones que hizo el Señor. Por ejemplo, cuando usted ve en Marcos 5, 35 al 43, que ahí sí es, antes de eso fue que vino la mujer que se le acercó, venía caminando, y le tocó la vestimenta al Señor, y entonces se le para el flujo de sangre a la mujer, y el Señor se voltea y dice, bueno, alguien me ha tocado, de mí ha salido poder, porque lo he sentido. Y entonces después, ¿cómo en este empujadero y en esta cosa tú dices que sí, alguien me tocó? Entonces la mujer cae al suelo, le explica, y entonces le dice, tu fe te ha salvado, te ha sanado. Después de eso, entonces viene el caso de la hija de Jairo, que él viene caminando, la multitud lo llama, entonces él va caminando, llega a la casa, un rebú de gente, lo aparta, coge por la mamá y al papá por la mano, los papás de la niña, lo entra adentro, y entonces él exclama, déjame buscarlo, porque aquí hay una expresión que le gusta mucho al pastor, yo lo voy a buscar, está por aquí. Exactamente, ya, ese mismo, ya hubo uno, déjame buscarlo aquí. Me gusta mucho cuando él le dice, Talita Kumi, que traducido en niña, a ti te digo, levántate. O sea, la diferencia entre esta resurrección y la de Lázaro era que había resurrecciones que eran en el instante, o habían horas. En el caso de Lázaro, ya habían pasado 3 días de la muerte. Más sin embargo, esta resurrección del amigo del Señor era totalmente diferente, porque la palabra aquí habla de que este estaba enfermo en Betania, el hermano de Marta y María. Ya le dije que ellas fueron las que le usaron el alabastro, el perfume caro, se lo echan al Señor. Ahí viene un problema con Judas. Judas dice que no había que gastar tanto dinero, que cómo es posible que gasten alrededor de 300 denarios en eso. Ella le dice perfume, le juega los pies, es un gran ejemplo de amor y de, o sea, un sentimiento de amor puro hacia su Señor. Esa historia ustedes la saben muy bien. Y es cuando Jesús, que está en esa casa con los discípulos, ella llega y hace todo ese proceso que yo le di. Judas le dice que por qué hace eso, y el Señor le dice lo siguiente: déjala, porque esto va a ser recordado por toda la vida. Lo que ella ha hecho va a ser recordado por toda la vida. Y este hecho será recordado por siempre. Este hecho de agradecimiento y de amor eterno de María hacia el Señor. Y precisamente hoy es recordado porque yo lo estoy predicando. Cada vez que alguien predica la palabra se puede predicar esto. Pero la razón principal era que el Señor le dice a él y a los que estaban con él: acuérdate, Judas, de que los pobres siempre van a estar con nosotros, mas yo tendré que partir, tengo que irme. O sea, le dio un tapaboca a Judas con eso. Entonces María y Marta envían a decirle al Señor que al que tú amas está enfermo, dice el versículo 3 y 4, sino para la gloria de Dios. Miren, hermano, el hecho siempre, me voy a referir a eso de una manera más profunda en uno de los mensajes del año que viene. Relacionamos las enfermedades con el pecado o con algo malo que haya hecho una persona. Pero aquí hay algo muy especial e importante, y es que esta enfermedad y esta muerte de Lázaro, como hemos visto en los otros casos, es para la gloria de Dios, para que el Señor sea glorificado. Entonces podríamos decir que hay enfermedades que son para la gloria y el poder de Dios. Pues sí, así es, hermano, así mismo es. Porque esta enfermedad y la muerte de Lázaro se ve de manera contundente la gloria y el poder de Dios obrando, como dice la alabanza, obrando siempre a nuestro favor por medio de milagros poderosos que el Señor hizo. Es decir, que si nuestra dolencia sirven para glorificar a Dios, pues aunque duela, la gloria es del Señor. Y bien recibida tiene que ser. Si lo que queremos es darle gloria a Dios, entonces el medio por el cual sea el que sea no debe de importarnos. La gloria es de Dios. Lo que queremos en la vida es que si le vamos a dar gloria a Dios, tenemos que dársela ya sea o enfermo, o sano, o muerto, con vida, casado, divorciado, separado, viejo, jóvenes, adolescentes, todo de igual manera.
Si queremos darle la gloria a Él, no hay obstáculo para darle gloria al Señor. Amén. Finalmente Jesús le añade, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ellos, dice el versículo 4. No solamente amaba a Lázaro, sino también a María y a Marta. Sentía un gran amor por ella. Versículo 6. El Señor ve que estaba enfermo. Se queda 2 días más en el lugar donde él estaba. Y Marta y María prefieren no molestarlo porque dice, este hombre está demasiado ocupado con su ministerio. No salen en busca del Señor. Ya que entendían eso, de que él estaba muy ocupado con su ministerio. Al ver que su hermano estaba enfermo, muriéndose, entonces sí deciden salir a buscarlo. Como vemos en el versículo 20. Entonces María, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en la casa. Aquí hay algo muy poderoso en estas 2 hermanas. Pareciera, cuando usted lee el texto y se pone a investigar y a escudriñar y a mirar para atrás y para arriba, pareciera que las hermanas pensaron, bueno, este señor se ha retrasado, ya no tiene remedio. Aunque el Señor venga, aquí vemos que no va a pasar nada, que mi hermano va a morir, va a enfermar. Pero aquí vemos que ya no estamos hablando del factor tiempo, en el caso específico de Lázaro, ni del factor tampoco de distancia, sino se está hablando de una situación mayor, que es la muerte de un seguidor de Cristo, un amigo íntimo de Cristo, y 2 hermanas sollozando, preocupadas por la enfermedad y la muerte que ya estaba ahí, acerca de la muerte de Lázaro. Amén. Y si en 3 días, como le dijo ahorita el asunto de los judíos, ya no se podía hacer nada, mucho menos en 4 días, que ya el cuerpo de Lázaro estaba en total proceso de descomposición, como establece el versículo 17. Y hay algo interesante, porque vemos cómo María y Marta, por lados separados, le dicen al Señor exactamente lo mismo. Pareciera como si estuvieran de acuerdo. ¿Para qué? Para cuestionar al Señor, no para alabarlo, no para cuestionarlo. Y le dice en versículo 21, Marta le dice, Señor, si tú hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En el versículo 32 dice, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y la pregunta aquí es la siguiente. Seguidor de Cristo, ¿qué estaban diciendo estas 2 hermanas de Lázaro, amigo del Señor, de una manera discreta, medio oculta, en un chismecito entre ellas? Decían esto: mi hermano murió por tú no haber venido a verlo a tiempo. Y le achacan a Jesús de que él estaba imposibilitado por el tiempo y por la distancia. Él se quedó 2 días más donde él estaba. Faltó el tiempo. ¿Sí o no? Sí. Creo que eso fue lo que quizás ellas estuvieran diciendo. Si hubiese estado aquí, esto no hubiera pasado. En pocas palabras, Jesús, llegaste tarde. Finalmente le dejan mostrado al Señor que ha fallado por no estar a tiempo, como si el factor tiempo tuviera algo que ver para él poder manifestar su gloria, y sobre todo con uno de sus amados discípulos y querido Lázaro. Lo que vemos a continuación no es más que una declaración con poder, poderosa, propia de quien está hablando. ¿Y quién es el que está hablando? Un Dios todopoderoso, que para él no importa ni el tiempo, ni la distancia, ni la muerte. No. Ya que Jesús la venció y lo vencerá. Vence estos 3 factores, como hemos podido ver. Imposible para el hombre, pero para Dios nada es posible. Lo hemos podido ver y lo hemos podido confirmar por medio de las Sagradas Escrituras. Amén. ¿Cuántos lo pueden creer? Eso es así, lo dice la palabra. Aquí vemos al Señor que le responde en el versículo 25 y le dice: pero yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Dale un aplauso al Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ellas le dicen: nosotros sabemos que mi hermano resucitará. Eso creían los judíos, por lo que decían las Escrituras en el Antiguo Testamento sobre el día postrero. Y vemos aquí cómo el Señor se conmueve, pero incómodo por ira. Lo explica muy bien.
el texto. Una ira. Y le dice, no María, no. No es en el día postrero, sino aquí ahora. Si tú puedes creer, si tú no crees. No es en el futuro, factor tiempo. Llévame a donde lo pusieron. Llévame a ver a Lázaro. Cuando lleguen al cementerio, al sepulcro, todavía las hermanas siguen insistiendo de manera negativa. Ellas no entienden de que esa parte negativa la puede convertir en cosa positiva. Siguen cuestionando al Señor. Cuando le dicen, te dije, el Señor le dice después, te dije que yo soy la resurrección y la vida. Y le dice a ella, o a los que estaban ahí, quiten la piedra del sepulcro. Y le dicen otra vez, porque eran tercas, eran gente complicada, negativa. Y mujer ahí, insidiosa. Señor, es que hiede, son 4 días. Como que el Señor no supiera de que realmente ya él tenía ese tiempo muerto. Se conmueve. Una conmoción sentimental mezclada con muchas cosas. Pero más por la incredulidad de ellas y de todo el que estaba ahí. Dicen las Escrituras que Jesús lloró en el versículo 35. Y dicen los versículos 39 al 44, dice lo siguiente. Dijo Jesús, quita la piedra, Marta, a la hermana del que había muerto. Y le dijo, Señor, hiede, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Aquí están los 2 factores en esta mañana de hoy, para que el Señor podamos recibir esta palabra en fe. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, verás mi gloria. Entonces quitaron la piedra de donde habían puesto al muerto. Y Jesús, alzando los ojos al alto, dijo al Padre, gracias te doy. Ahorita tenemos todo que darle gracias al Señor. Gracias te doy, Padre, por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud, de esos incrédulos que están ahí, alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. El que había muerto salió atado de mano y pie, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Me gusta cómo el apóstol Pablo describe esto que acaba de acontecer aquí. Pablo, como dice el pastor, es algo extraordinario. Me gusta cómo Pablo lo destaca. Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 54-57. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias. Hoy es un día de dar gracias. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Él es el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso a quien nosotros tenemos que acudir. No importa la situación, el tiempo, la distancia o hasta la muerte si fuera necesario. Y vemos finalmente la propia resurrección de Jesús que no la podía dejar. La propia resurrección de Jesús. Lucas capítulo 24. Lucas 24. Versículo 1 al 9. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ella perpleja por esto,
He aquí, se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron los rostros a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos a quién? Al que vive por siempre. No está aquí, sino que ha ¿qué? Resucitado. Acordado lo que habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, volvieron al sepulcro, dieron la buena nueva de esta cosa a los 11 y a todos los demás. Reflexión final, 2 en punto, de esta poderosa palabra de hoy, en esta mañana. Te voy a hacer esta pregunta antes de entrar en la reflexión final. Y eso me vino ahorita esta mañana. La gran pregunta aquí es, cuando estamos terminando esta palabra, ¿en qué hay diferencia o en qué se diferencia la resurrección de Lázaro y la de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabes tú, seguidor de Cristo, cuál es la diferencia? Número 1, la resurrección de Lázaro fue mediante el poder de Cristo. Y la de Cristo fue por el poder del Padre y por el poder del propio Cristo y por la voluntad del Padre. Me explico. Cristo dijo: yo doy mi vida, pero yo también la retomo. Eso quiere decir que Él también tenía el poder para Él volver de la muerte a la vida. Pero por la voluntad del Padre, todas las Escrituras establecen de que Él tenía que pasar por el proceso de la copa de la ira, ir a la cruz, ser crucificado, muerto y, según establecen las Escrituras, resucitar al tercer día. Amén, hermano. Es decir, que la diferencia allí era de que Jesús levanta a Lázaro de los muertos, y aquí fue por decisión del propio, por el Padre y por la voluntad del Padre. Para no ampliar mucho las cosas. Número 2, la resurrección de Lázaro fue al 4.º día y la de nuestro Señor Jesucristo al tercer día, como estaba escrito, porque tenía que confirmarse por medio de las Escrituras. Lázaro tenía que volver a morir, mientras que nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre viviendo por siempre. Amén. Y por último, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. En el caso de Cristo fue al revés. Primero vino el juicio, después la crucifixión, después la muerte. Y por eso hoy Él tiene el poder, porque se pudo levantar por medio de Él y por la voluntad de su Padre. Amén. Amén. Murió como hombre, el Verbo hecho carne, encarnado. A diferencia de Lázaro, Jesús vive y vive por siempre. Si tú quieres, dale un fuerte aplauso al Señor. Reflexión final de esta poderosa palabra en esta mañana de hoy. Hermanos, miren, la buena y gran noticia es no solo que en un mes como este llegó a nosotros, a la tierra, hecho carne el Verbo, la llegada de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, fue y es y seguirá siendo por toda la eternidad la gran buena nueva del Evangelio, sino que también la buena noticia para nosotros hoy es, seguidor de Cristo, que ni el tiempo, ni la distancia, ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, 37 al 39. Antes, en todas estas cosas, en el tiempo, en la distancia y en la muerte, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de ese amor eterno e infinito del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Servidores, seguidores de Cristo y servidores del Señor, siervos y siervas,
Todos estos milagros y la enseñanza que hemos podido ver hoy en el tiempo terrenal del ministerio del Señor no son más que una muestra para que entendamos nosotros los creyentes que no hay tiempo, ni distancia, ni muerte que nos puedan separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vuelvo y lo repito. Por lo tanto, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por eso, cuando estamos despidiendo este año, un año duro y difícil para muchos de nosotros, tenemos que agradecerle al Señor que Él siempre ha estado a nuestro lado y a nuestro favor, intercediendo por nosotros, como le dijo a Josué, como le dio mucho ánimo a Abraham y también a Moisés. Damos gracias al Padre porque en un tiempo como este, hace ya más de 2000 años, el Padre nos dio a su Hijo como el regalo perfecto, el regalo extraordinario, el regalo perfecto y eterno que es la dádiva de vida eterna, porque es un don, la vida eterna es un don y el Señor nos la dio porque ese don solamente lo puede dar Él. ¿Para qué? Para que sus escogidos y predestinados fueran salvos, siempre salvos, como dice mi querido hermano Rafael. Y Jesús, este Jesús que vino en tiempo de Navidad, fue capaz de redimirnos cuando nos sacó de la oscuridad del mundo y nos trajo a la luz inaccesible. ¿Para qué? Para que glorifiquemos al Padre, le demos honra y gloria. Y hoy te digo que te pares, párate de tu asiento, para que desde ahí tú digas, Señor, muchas veces gracias, 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 Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por el ministerio de la palabra. Gracias por el pastor Jorge, por el hermano Freddy. Gracias por nuestros adoradores, Rafael, Adeli, Camil y todos los que cantan. Gracias por la danzarina. Señor, te pido de manera especial hoy que le restaure las rodillas a Laura, para que junto a Kissy y Stephanie, ese ministerio de danza sea también restaurado para el año que viene. Te damos gracias por los diáconos de la iglesia, en la cabeza de nuestro querido pastor y anciano Alexander Reynoso, por su equipo, por sus éxitos, por las personas que están con él. Te damos gracias también por la persona que intercede por la iglesia. Y por el ministerio de mano vacía, la intersección y por la administración de la iglesia, Señor. Te tenemos que dar gracias porque hemos terminado un gran año. Un año excelente. Un año que aunque vinieron muchas cosas negativas, porque tú estás con nosotros, hemos podido salir más que victoriosos. Tu presencia en nuestra vida es lo que marca la diferencia. Tú nos sacaste de las tinieblas a la luz. Nos enseñaste a amar, a perdonar, a ofrendar, a ayunar. Nos enseñaste que tenemos que amarte a ti y a nuestro hermano. Nos has enseñado todo cuanto es necesario saber por medio de las Escrituras para nosotros crecer y estar firmes ante tu presencia, Señor, hoy y por siempre. Te damos gracias, Señor, por todos esos milagros. Tú siempre estás obrando a nuestro favor. Por fe lo creemos y lo entendemos que será siendo así. Tú eres milagroso.
Milagroso, abre camino, cumple promesa, luz en tinieblas. Oh Dios, así eres tú. Milagroso, abre camino, cumple promesa, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres. Dele un fuerte aplauso al Señor, el que se lo merece. La gloria de Él. Señor, permite que el próximo domingo, cuán bueno es, cuán delicioso es, habitemos juntos los hermanos en armonía, porque allí manda Jehová bendición y vida eterna. Vengan temprano, vamos a disfrutar. Tenemos un compartir familiar. Y antes que nada, el Señor ha provisto y seguirá proveyendo para el sostenimiento de su obra. Él es el dueño del oro y de la plata. Nada más nos falta la parte nuestra, cumplir con nuestra fidelidad por medio de nuestras ofrendas y nuestros diezmos y lo que tenemos que aportar para la actividad. No quedemos en vergüenza, porque aquí le servimos al Señor. Y las cosas que hacemos para Él y por Él y en Él tienen que estar llenas de la excelencia y de la más alta calidad. Amén, hermano. Pueda haber, está sobrando. Aunque no pueda haber, te está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. No pueda haber, está sobrando. Aunque no pueda haber, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Que no pueda haber, está sobrando. Aunque no pueda haber, te está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Que no pueda haber, está sobrando. Aunque no pueda haber, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Abre camino, cumple promesa, luz en tinieblas. Oh mi Dios, así eres tú. Milagroso, abre camino, cumple promesa, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abre camino, cumple promesa, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abre camino, cumple promesa, luz en tinieblas. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Eres tú. Así eres tú. Dele un fuerte abrazo a su hermano. Y nos vemos el próximo domingo. Por la gracia de Dios.